Recuerden que estamos estudiando esta serie que se llama Todo es por su gracia, ¿no? Y hemos aprendido que gracia no es simplemente lo que hemos memorizado, que es el favor no merecido de Dios, sino que la palabra gracia, como estamos pues aprendiendo a lo largo de este estudio, es la influencia del poder de Dios sobre tu vida. Y esa influencia que viene sobre tu vida es para transformar una vida común en una vida extraordinaria, una vida simple en una vida de sabiduría, un hogar, una vida a veces hasta caída, destruida, ¿ya? Y es restaurada, es sanada y es llevada a otro nivel. ¿Para qué? Para poder reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque hemos aprendido que la gracia que Dios trae es para todos. Todos lo necesitamos. No porque yo tengo 25 años caminando, o 30 años caminando en el ministerio, o 40 años en el ministerio, no significa que ya dejé de querer tener la gracia de Dios, sino que uno se reconoce como un necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que separado de Dios, ¿qué cosa dice la Escritura? Nada podemos hacer. Pero en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Pero hemos aprendido también, como dice su palabra, que para poder declarar que somos más que vencedores, hemos tenido que pasar procesos, ¿no? Procesos, diga conmigo procesos. Y circunstancias difíciles en nuestra vida, que van formando, ¿no? Y por eso que en esta lección acerca de todo es por su gracia, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo decía, ¿no? Doy gracia al que me fortaleció. ¿Y ese quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, ¿no? Él es en el cual pues nosotros estamos puestos de pie y aquel que nos sostiene. Que en cualquier momento de circunstancia Él no nos va a soltar. Él siempre nos va a llamar, siempre nos va a buscar para que usted y yo podamos cumplir el propósito que Dios tiene, ¿no? Entonces, yo no escogí a Dios. Fue Dios quien me escogió a mí. Yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Ahora, cuando Dios me vio a mí, yo tengo que reconocer, como dice la Escritura, que era un hombre miserable, mentiroso, burlador, desleal, borracho. No tenía nada, ni un mérito para decir, Señor, fíjate en mí ahí, habiendo tantas otras personas que son mejores que uno. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para hacer, dice, humillar a los sabios y de esa manera poder reflejar su gloria aquí en la tierra. Entonces por eso estamos aquí. No tengo nada de que gloriarme, porque yo siempre reconozco que no era pues el más indicado, pero a Dios le complació por su gracia. Entonces Pablo dice pues justamente, de gracia que me fortaleció y me tuvo, dice, por fiel. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que somos fieles? ¿Seguro que podemos atribuirnos el título que somos fieles? ¿Estás consciente de que verdaderamente tú le puedes decir, Señor, yo soy fiel? No existe ni uno en la tierra que pueda decirle a Dios eso. La Biblia dice que todos los días pecamos. Y si tú y yo pecamos, no somos fieles, pues. Por eso que somos necesitados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero sin embargo dice la Escritura que Dios, dice, me conoce desde antes de la fundación del mundo, sabía cómo iba a ser aquí en el mundo cuando me toque estar, y sabiendo aún que le fallo, su palabra dice que Él en su gracia te ve a ti y a mí, dice, como personas fieles. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira, hermanos, yo quiero que usted también pueda visualizar lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios te ve a ti, te ve como una persona terminada, un producto terminado. Él no dice, ay, está en su proceso. Usted a mí me va a escuchar mucho decir, no, que ustedes están en su proceso. Pero Dios no te dice, yo no te veo como que tú estuvieras en un proceso, yo te veo como una obra, dice, terminada. Por eso te considero digno y fiel, para poder colocarte en el ministerio, dice, ¿no? Y poder tú y yo compartir el mensaje de amor y esperanza para el mundo, ¿no?
También aprendimos en 1 Timoteo 1:13, dice, algo que Pablo nos enseña es que nunca debemos de olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Nunca. Lo que pasa es que a veces ahora es más fácil mirarnos. No, es que yo he cambiado, no, yo soy mejor que otro, yo soy más bonito. Y tratamos de señalar y justificarnos muchas veces nuestras acciones comparándonos con otros. Pero el Señor nos dice a nosotros en el versículo 13 que vimos, ¿no?, en la Escritura, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice en ignorancia e incredulidad. ¿Se puede ser un ignorante de la palabra? Sí. Podemos considerarnos como ignorantes de la palabra, porque no todos conocemos la Escritura. ¿Podemos decir que creemos y ser incrédulos? Sí. Porque muchas veces decimos, amén, gloria a Dios, pero cuando nos toca tomar la decisión, dudamos. No creemos que Dios pueda hacer lo que dice que va a hacer en nuestra vida. Pero sabemos que Dios es fiel y Dios siempre cumplirá su palabra. Entonces, por lo tanto, hermano, hermana, tenemos que aprender a nosotros a entender lo que el Señor nos está diciendo. Nunca te olvides de dónde yo te he sacado. Y es necesario que entiendas que tienes que salir de la ignorancia. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Iglesia, ustedes van a tener 10 años acá. El temor al Señor. Y hemos dicho que no es un temor de miedo, porque ya conocemos a Dios Padre. Y yo sé que Él me ama, yo sé que Él es mi sanador, mi protector, mi proveedor, y todo lo que Él ha prometido en su palabra. Pero yo tengo que comenzar a desarrollar un crecimiento en la palabra. La Escritura dice, muchos que debiendo ser ya maestros, todavía gustan de la leche espiritual. ¿Por qué? Porque no han decidido, no han tomado la decisión de crecer. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos de crecer. Usted y yo debemos de crecer en el conocimiento de la palabra y salir de la ignorancia a la sabiduría. El pueblo de Dios perece por causa, dice, de conocimiento, de no conocer a su Dios. Ayer compartíamos con los jóvenes y les decía, hay dos formas, una correcta y una incorrecta de seguir al Señor. La forma correcta es que cuando entramos a conocer a Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal y creemos en la palabra de Dios. Y la forma incorrecta es que cuando hay cristianos que vienen a la iglesia, reciben a Jesús como su Señor y Salvador, pero no creen en las promesas de Dios. Si yo les digo, ¿cuántos quieren ser prósperos? ¿Se dan cuenta? Y yo sé que Dios quiere darle a usted la prosperidad, pero muchas veces usted no lo quiere. ¿Cuántos saben que Dios es su sanador? Que es aquel que te guarda. El que dice que va a allanar tu camino. El que va a pelear tus batallas. ¿Y por qué no le crees? El diablo conoce la Escritura, pero no cree en Dios. Usted tiene que saber que Pablo todo lo que hacía, dice, era conociendo la palabra, pero el conocer la palabra no significa que él seguía estando en ignorancia e incredulidad. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Pero si queremos escuchar a Dios, no es que voy a prender mi radio para escuchar a Dios. No, es que yo tengo que buscar a Dios en mi intimidad, en mi lugar secreto. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan, dice, muy de mañana, muy temprano. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta parte. Pablo nunca se olvidó, reconoció de dónde Dios nos sacó, ¿no? Y justamente por esa condición en la cual él se encontraba, dice, yo soy merecedor, porque soy el más grande de los pecadores, entonces soy candidato a ser merecedor de recibir la gracia de parte de Dios sobre nuestra vida. Usted y yo somos también candidatos de ser merecedores de esa gracia que Dios tiene, y para eso
como dice la palabra, tenemos que crecer y salir de la ignorancia. También hemos visto en 1 Timoteo 1:14, luego dice Pablo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí hay una parte, dice, que es muy importante y que usted y yo tenemos que entender. Hay veces nosotros nos llevamos culpas, dolor, ataduras, amargura en nuestro corazón, cuando Jesucristo dijo en su palabra que Él vino para liberarte, que Él entregó su vida para que tú seas perdonado. Él ha venido para que tú estés limpio, para que tú puedas correr. Entonces, si todo eso es el paquete que viene completo cuando tú recibes a Jesús, ¿por qué sigues atado? Porque dice hay una parte que es importante, juntamente dice Pablo, ¿no? Pero la gracia en nuestro Señor fue, dice, más abundante, y esa palabra clave, con fe. Porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Si Dios dice que ya me perdonó, ¿cómo yo tengo que caminar? Por fe en el perdón de Dios. O sea, ya no hay atadura, ya no hay condenación, ya no hay juicio. Mira, lo que piense los demás no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Dios me ha dicho. Y Él me ha perdonado. Y Él me ha justificado. Y Él me ha dado un nuevo comienzo. Y Él me ha sanado. Y yo tengo que tomar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo creo en su palabra. Y yo tengo que caminar en la fe de lo que Jesús dice en ella. Por lo tanto, mi Dios no es un Dios pequeñito. Él es el Dios todopoderoso. Y si Él lo dice, ¿tú crees que Él me va a engañar? No, pues. Le compartí ayer a los chicos, porque tocamos un tema de la sanidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dolidos, heridos? Porque desde pequeño y a lo largo de toda nuestra vida hemos sufrido decepciones, engaños, maltratos, condenación, juicio. ¿Cuántos de los que estamos así, aquí? Pero yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú eres cristiano? ¿Por qué te sigues sintiendo así? Y es porque no has entendido la gracia. Porque Jesús nos dijo algo en la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Perdona nuestros pecados, ¿qué más dice? Así como nosotros, ¿qué cosa? Perdonamos a quienes, ¿qué? Nos ofenden. Te pregunto, cuando tú vas al Padre y le dices, Padre, perdóname, el Señor dice, voy a pensarlo, voy a meditarlo, no, voy a guardarlo en mi corazón todavía. ¿Tú crees que Dios hace eso? No dice. Él te perdona, y una vez que te perdona dice, Él agarra el pecado, lo lleva a la profundidad del océano y dice, ya no se acuerda más de él. Lo que pasa es que muchos de nosotros decimos, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Te pregunto, ¿tú eres rápido para perdonar? ¿Por qué, pues? Si en la misma medida como Dios te trata, tú tienes que tratar a los demás. Porque si no, el único que se hace daño eres tú. Pablo entendió la gracia. Si Dios me dijo que me quite toda atadura, todo peso, ¿por qué yo voy a seguir atado? Yo tengo que creer en lo que Jesús me dice. Perdonar para ser perdonado. Así que dile a la persona que tienes al lado, no seas como una tortuga. Sé rápido para perdonar. Cree en Dios. Porque sus promesas son para hoy, para tu vida. Entonces, uno tiene que entender, cuando uno entiende la gracia, uno se va dando cuenta de que nuestra vida va a ir cambiando. Conforme nosotros estemos involucrándonos en el conocimiento de la palabra, vamos a ir saliendo de esa ignorancia al cual el enemigo nos ha sometido por mucho tiempo. Porque menos conoce de Dios, por lo tanto, menos herencia puedes disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Como les decía, la Biblia tiene más de 3.600 promesas. ¿Con cuántas te has conformado tú? Ay, pastor, bueno, yo voy a tener 10 años, no 8 años. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? No, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Yo estoy haciendo un trámite de herencia. Y yo para hacer ese trámite tengo que conocer la herencia de mi padre.
Porque si no conozco bien la herencia de mi padre, voy a perderla. Así son los cristianos. Dios nos ha dejado una gran herencia, pero por falta de interés nuestra, muchos de nosotros andamos pues perdiendo lo que Dios nos ha dejado. Porque ¿cuántos saben que Dios quiere bendecirlos? Amén, ¿sí o no? Es más, dice, yo ya los bendije, dice el Señor. Desde la eternidad para hoy, Dios dice, ya nos bendijo con toda bendición celestial. Pero tenemos que ir a la fuente para poder reclamar nuestra herencia y comenzar a reflejar quiénes somos en Cristo. En el versículo 15, estoy simplemente ya repitiendo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Todavía no llego a la parte donde vamos a entrar así. Dice, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales, dice, Pablo dice, yo soy el primero. Entonces, palabra fiel, ¿qué significa? Que Dios no miente. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por ¿sí? No hay otra salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa palabra digna de ser recibida? Es justamente que Cristo vino a morir por ti y por mí, a perdonar tus pecados y hacerte libre. Y no solamente hacerte libre, sino a entregarte tu herencia. Hermano, tú eres rico. Tú eres más que rico, millonario. Tienes al Dios que es todopoderoso. Tienes la mejor herencia que puede haber. Algo que no se compra con dinero, sino que algo que se recibe con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que uno espera, la convicción de aquello que uno no ve, pero que sabe que es una realidad. Si Dios dice que somos riquísimos, entonces enhorabuena, hay que vivir en esa dimensión. Así que todo lo que hemos poseído y todo lo que tenemos hasta el día de hoy y todo lo que lograremos en nuestro futuro, todo es por su gracia. En el versículo 16, 1:16, lo que vimos ya la semana pasada, donde terminábamos este punto, dice, pero por esto fui recibido, dice, misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Dice, Pablo dice, yo soy digno y merecedor de esa gracia, pero dice, esa gracia ha venido, dice, primero sobre mi vida. Primero sobre mi vida, dice, ¿ya? Para que Cristo mostrase en mí, dice, toda su clemencia. Hermanos, Dios no quiere utilizar a otro. A veces estamos esperando que venga un gringo, o que venga un predicador de otro lado, o que venga alguien que me hable la palabra de Dios porque yo puedo cambiar o yo pueda prosperar. La palabra de Dios dice que si Dios te escogió a ti es para que tú experimentes toda su clemencia. Y lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, ya supongo que la deben saber de memoria, ¿no? ¿Permanecéis en qué? En mí, dice, ¿no? Y si mis palabras permanecen en mí, pedid, ¿qué cosa dice? Todo será dado. Todo lo que queráis, y os será, ¿qué dice? Porque Dios quiere mostrar toda su clemencia en usted. Hermano, Dios no quiere prosperar a otros, Dios te quiere prosperar a ti. El tema es, ¿lo crees? Pues la palabra es bien simple, dice, permanece. Entonces Dios dice, ¿para qué dice que Dios quiere bendecir tu vida? Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. ¿Para qué? Dice, para que otros que vean lo que Dios ha hecho en ti, puedan también creer en Jesucristo. Más que hablar simplemente de un Dios de la literatura, tú tienes que mostrar tu historia real con Dios. No hablo del Dios de la historia, hablo del Dios de mi historia. Mira lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuándo pueden decir, mira lo que Dios ha hecho en mí? Mira lo que Dios ha hecho en mí. Mira cuántos milagros. Yo estuve a punto de morir, el Señor extendió la vida. He estado en necesidades y el Señor ha provisto. El día en que partió mi tía de nuestra casa, podía estar solo con mi esposa. O como ocurre, nosotros salimos muy temprano y mi niña solamente hubiera estado organita en la casa. Pudieron haber habido muchos escenarios, pero ¿qué hizo Dios? Preparó un ambiente donde estaba la iglesia alabando a Dios, ¿no? Para que poder recibir nosotros consolación, fortaleza en ese momento de aflicción. Porque de eso se trata. El Señor muestra, dice,
toda su clemencia en mí, para que otros también puedan creer acerca, ¿no?, de quién es Él. Porque de eso se trata, hermano. Y Pablo decía lo siguiente: Dios no me escogió a mí para ser un gran predicador. Dios no me escogió a mí para ser un gran evangelista. Para eso Dios no me escogió, por si acaso. Él decía lo siguiente: Dios me escogió a mí primeramente para mostrarme su misericordia. En segundo lugar, Dios me escogió a mí, dice la palabra, para dar esperanza a otros. Y lo más importante, Dios me escogió a mí y Dios te escogió a ti, dice, para que tú puedas mostrar su gloria aquí en la tierra. Toda su clemencia, hermano, habla acerca de la grandeza de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso te digo, yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. Porque mi Dios es grande. Y el punto número con el cual queremos cerrar la enseñanza el día de hoy está en 1 Timoteo 1:17. Un cristiano, un hombre de Dios que ha experimentado la gracia de Dios, que ha entendido ahora y ha interiorizado esa verdad en su ser, no solamente vive pues siendo consciente que yo soy merecedor y un necesitado de la gracia de Dios. No solamente dice que ahora que la gracia de Dios que mora en mí no debe ser en vano, sino que tiene que dar fruto para la gloria de Dios. Y entonces llega a una conclusión. ¿Cuántos estamos bajo la gracia de Dios? Amén. Entonces llegamos a la misma conclusión. Y esa misma conclusión dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben lo que está diciendo Pablo en esa parte? Pablo está adorando a Dios. Cada vez que decimos gloria a Dios, cada vez que reconocemos la grandeza, estamos adorando a Dios. Lo que pasa es que muchos no entendemos y creemos, o hemos sido mal enseñados, que adoración es cantar. A veces dice que pasen los adoradores, pasan los músicos, pasan los cantantes acá, ¿no? Adelante. Y pensamos que ellos son los que adoran. No. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados a adorar a Dios. Y no solamente dice con nuestra boca, no solamente con nuestro cuerpo, sino dice que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios. Y entonces un hombre que anda siendo consciente de que fue Dios por su misericordia, por su gracia, que te predestinó a ti, te escogió a ti. Y dice, no solamente te escogió, sino que ha derramado una influencia y un poder sobre tu vida para que tú lo glorifiques aquí en la tierra. Termina rendido y reconociendo que a Él se hará el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, la predicación de Pablo termina con una adoración. Cuando la gracia se entiende correctamente, hermanos, esta siempre nos llevará, primeramente, a alabar el nombre de Jesús. Pero no solamente dice de boca para afuera, sino alabar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. ¿Cuántos saben cuál es el primer mandamiento? Pero ¿cómo dice amar a Dios? Con todo nuestro ser, con nuestra mente, dice, con nuestra alma, con nuestro corazón. Y eso es adoración. ¿Qué más dice cuando uno tiene el conocimiento correcto de lo que es la gracia? Nos hace vivir en una reverencia constante, anhelando la santidad que viene de parte de Dios. Nos hace vivir de la manera como Dios espera que tú y yo vivamos. Marido, ama a tu mujer. Mujer, honra a tu esposo. Padres, honren a sus hijos, cuidándolos y enseñándolos en disciplina y en amor. Hijos, honren a su padre y a su madre, para que tengan largura de vida y todo les salga bien. Tú que eres dueño y empresario, trata bien a tus trabajadores. Trabajador, tú que trabajas para una persona, haz lo correcto. No le robes con tu tiempo. Y como cristiano, predica a tiempo y fuera de
Tiempo. Y honra a Dios con tu tiempo, tesoro y talento. ¿Qué más hace cuando uno es consciente de la gracia de Dios, del favor no merecido de parte de Dios? Nos hace, dice, desarrollar, tener vidas agradecidas por todo lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Y empezábamos con el Salmo 51, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Y renueva un espíritu, ¿qué cosa? Recto dentro de mí. Que nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y de todo lo que el Señor ha ido proveyendo a lo largo de nuestra historia con Él. Eso es lo que nos hace caminar en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la adoración que Dios quiere? Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice, que le adoren. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Mas la hora viene y la hora es, dice, ¿cuándo? ¿Mañana? Ahora pues. Ahora. Así que si tú tienes algún pensamiento, algo que te está distrayendo, algo que te está robando tu comunión con Dios, deséchalo. Porque este es el tiempo de Dios. Y si tú has venido aquí es por su gracia. ¿Para qué? Para que le adores a Él en espíritu y en verdad. Porque la adoración, hermano, no tiene que ver con cómo te sientas. No tiene que ver con las circunstancias que tú estás pasando. La adoración tiene que ver con la decisión, es igual que el amor. No es una emoción, es una decisión. Porque hemos aprendido que todas las cosas, buenas, malas, difíciles, nos ayudan ¿a qué? ¿A bien? Y entonces, ¿cómo no adorarle? De la manera como Dios quiere. Y no solamente dice eso la palabra de Dios, sino que nos dice que tales adoradores Dios está buscando. ¿Sabes que Dios te está buscando a ti? Porque dice el Padre que tales adoradores es necesario, dice que le adoren. Así como un padre busca a su niño para saber de él, así también Dios nos busca a nosotros para saber. Porque cuando tú hablas, tú te liberas. Cuando tú callas, tú te cargas. Y dígame si no hay mejor cosa que ir a la presencia del Padre y decirle, Señor, esto está ocurriendo dentro de mí. Hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay desesperanza. Estoy cansado, estoy abatido, las cosas no parecen salir como deberían ser. Ayúdame, Señor. Y el Padre que nos ama tanto dice que no solamente nos escucha, sino dice que si nos escucha ya tenemos la respuesta para nuestra vida. No nos obrará, no nos responderá. Si nos dice claramente, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, imagínate Dios que no nos dará a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y caminamos en su gracia. El conocimiento de vivir en la gracia de Dios nos lleva a adorarle correctamente, como el Padre quiere y no como uno quiere. Ay, si hemos venido a la casa del Señor, vamos a adorar. Ay, pero estoy cansado. Ay, Señor, tengo problemas. Dios no ha venido ni ha preparado este tiempo para que tú te quejes. Porque este no es el lugar. Este es el lugar que Dios ha creado y el día que Dios ha creado para que tú le adores en espíritu y en verdad, de una manera correcta. ¿Cómo es un verdadero adorador que Dios quiere y qué características debe tener? La palabra de Dios y la Biblia nos presenta adoradores cuyas vidas iban más allá de los cánticos. Quiere decir que la adoración estaba basada en una vida de obediencia, de fe y sacrificio en medio de las diversas pruebas. Cinco casos rápidos. David, de cual la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Fue perfecto? No. ¿Recibió la palabra para que iba a ser rey de Israel? Sí. ¿Fue rey de Israel en el momento? No.
fue perseguido, su vida corrió peligro, y en medio de esa persecución es donde él comenzó a escribir muchos cánticos. La declaración: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No lo hizo cuando él estaba siendo rey, lo hizo aún cuando estaba en medio de sus aflicciones. Cuando ande por valle de sombra de muerte, es porque su vida estaba en constante peligro. Él aprendió a buscar la presencia de Dios con humildad en todo tiempo, y usted puede ver la adoración de David, que desarrolla un corazón como Dios quiere, en 2 Samuel capítulo 6, versos del 12 al 16. ¿Quién más nos enseña a adorar? Abraham. En un momento de felicidad más espléndida, de ver un hijo después de sus 100 años de espera, Dios lo bendice con un hijo. Llegó un momento, Dios le dice: me tienes que entregar a tu hijo. Él dice, no dudó. Es más, cogió el cuchillo, cogió la leña, cargó al asno, tomó un criado, tomó al muchacho y se fue. Y en cierto momento, usted puede leer en el libro de Génesis, capítulo 22:5, dice: quedaos ustedes aquí a su criado, que yo y el muchacho iremos a adorar a Dios y luego volveremos a ustedes. No hay adoración sin obediencia, hermano. María de Betania, acusada por ser pecadora, descalificada por toda una sociedad, ella demostró su adoración de una manera extravagante. ¿Qué hizo ella? Llevó un perfume de alabastro y con sus lágrimas le lavaba los pies a Jesús con su cabello y se los secaba, y con ese perfume lo ungió. ¿Y qué hacían los religiosos? La criticaban, la juzgaban. ¿Pero qué hizo el Señor? Simplemente dijo: cállense, porque lo que ella ha hecho será recordado por todo el tiempo. El apóstol Pablo y Silas, en un momento de aflicción, cuando estuvieron presos, encarcelados, comenzaron a adorar y alabar a Dios con cánticos. Era más de la medianoche. Y dice que vino un gran terremoto. La cárcel se estremeció. Las cadenas se rompieron. El guardia se iba a quitar la vida, ¿no? Y en eso ellos dijeron: no, detente, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Y dice que este hombre lo llevó a su casa, lo atendió. Y la salvación llegó para él y su familia. Y al día siguiente lo mandaron a liberarlo. Claro, la historia luego dice que Pablo le dijo: un ratito, así tratan a un romano, y ahí toda la cosa cambió, ¿no? Pero fue su gracia de parte de Dios en los momentos difíciles. Y por último, Moisés, siervo de Dios, un gran intercesor, el único del cual la Biblia dice que conversaba con Dios cara a cara, pero que él dijo algo: si tu presencia, Señor, no va conmigo, no me muevas de este lugar. Y cada vez que Dios, por causa del pecado de los hombres, quería destruir, ¿qué decía él? Señor. Se humillaba delante de la presencia e intercedía. Entonces, hay diferentes formas de adorar a Dios. Hemos visto algunos con su tesoro, la vida de obediencia, con la oración de intercesión. Hay diferentes formas de cómo usted y yo podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador no se define simplemente por cómo canta, ni cómo toca un instrumento. Un verdadero adorador se define por su vida de obediencia, por su vida de amor a Dios y su entrega total por el Señor. Hablar de las características de un verdadero adorador. Un adorador en espíritu y en verdad ha entendido que no es un ritual. Ay, cada domingo tengo que ir a la iglesia. Cada miércoles tengo que ir a la reunión de mujeres. Cada día, miércoles ahora voy a ir a la reunión de hombres. Y sí, tengo que ir. No es aquel que simplemente escucha y no hace nada. Jesús dijo: yo no quiero oidores, sino hacedores. Un verdadero adorador es un hacedor de la palabra de Dios. Es obediente a lo que Dios dice.
Si su palabra lo dice, entonces el adorador la cree y la obedece. Un verdadero adorador asume como un estilo de vida la obediencia. Y no a cualquier cosa, sino la obediencia a la voluntad de Dios. Porque a veces los padres dicen, no, obedéceme. Pero a veces te enseñan cosas que no son correctas. ¿Cuántas veces los padres le enseñan a mentir a sus hijos? Y los hijos, bueno, se someten a la voluntad del padre, ¿no? Por temor a la corrección. Y después, cuando están más grandes, los hijos te mienten, te molestas. Pero nosotros los adoradores, dicen, tenemos que asumir la verdad como un estilo de vida, para que esta forma de adoración suba como un olor fragante delante de la presencia del Señor. 1 Samuel 15, 22, 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por lo cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre digo esto, a mayor conocimiento, mayor juicio. Mejor hubiera sido que se hubieran quedado en ignorancia, pero ahora que conocen la verdad, tienen ustedes una responsabilidad. Porque dice la palabra que Dios considera la desobediencia como un pecado tan grave como la rebelión. Y también como la obstinación. ¿Quién es un obstinado? Aquel que no hace caso, pues, ¿no? Sabe que tiene que hacerlo, pero simplemente decide no hacerlo voluntariamente. Y por cuanto uno decide vivir de esa manera, dice, Dios lo desecha. Pero cuando uno decide obedecer, goza de toda la bendición de Dios. ¿Qué más? Un verdadero adorador debe caminar en integridad y santidad. Es vivir una vida honesta, recta y en santidad. ¿Qué significa? Separándose de lo malo para agradar a Dios en todo tiempo. 1 Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Y cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Y Dios es su palabra. Si Dios te dice, sed santo como yo soy santo, ¿la santidad se puede adquirir o no? ¿O Dios es mentiroso? ¿No? Entonces, por lo tanto, vivir en santidad sí se puede, pues, hermano. Tienes que tomar la decisión correcta, ¿no? ¿Qué más dice? Un verdadero adorador camina en humildad y siempre en reconocimiento. ¿Por qué es importante caminar en reconocimiento? Porque, Señor, yo reconozco que no merezco nada. Porque yo me conozco. Tal vez los que están aquí no me conocen, pero yo me conozco y tú me conoces. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Más la dádiva, la gracia de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando habla de vida eterna en Cristo Jesús, no solamente habla de la promesa en el cielo, sino los beneficios que tú recibes aquí en la tierra. Y esto no es para que tú camines mirando lo demás por encima. No, no, no. Aquí no es, Dios no tiene favoritos, por si acaso. Dios tiene hijos. Y los hijos de Dios caminamos en humildad y en rectitud delante de su presencia. El punto número 5, un verdadero adorador vive en una entrega total, entrega todas sus capacidades a Dios. Si tú eres hábil con la computadora, te pones a servir en lo que es multimedia. Si eres hábil con la cámara, a tomar fotos. Si eres hábil con la escoba, te pones a limpiar. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve para nada, ¿no? Entonces, nosotros, Dios nos ha dado talento, nos ha dado recursos financieros y nos ha dado el regalo de la vida, un tiempo, para poder servirle. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Diga conmigo, cada día. Cada día. Tengo que negarme a mí mismo. Porque mi carne quiere hacer otras cosas que Dios no me está pidiendo. Dios me pide muchas cosas que debo de hacer,
Pero muchas veces mi carne me lleva a hacer otras cosas que Dios no quiere. Pero recuerde, aunque la salvación y la gracia de Dios la recibiste completamente gratuita, tiene un precio muy alto. Y tú y yo hemos sido, dice, comprados con precio de sangre. Y hemos aprendido que la gracia nos brinda a nosotros lo más vital, lo que tú y yo y toda la gente en el mundo no pudiera pagar. Y hablábamos acerca... A ver, haga conmigo el siguiente ejercicio. Póngase de pie. Póngase de pie. Algo sencillo. Quiero que usted respire profundamente y luego lo expulse. ¿Qué pasa si usted no va a respirar? ¡Me muero! Y como tú no puedes pagar el oxígeno que estás recibiendo todos los días, Dios lo pagó y te lo entregó a ti gratuitamente. Así es la gracia de Dios. Tú me sientes. Lo más vital para tu vida, como fue la salvación, es gratis. Tú no sabes cuándo te va a tocar la hora, pero te va a tocar. Pero mientras no nos llegue ese momento, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Para qué? Para servirle a Él. No para hacer con esta vida lo que queremos, sino para hacer la voluntad de aquel que pagó el precio por mí. Por eso honramos a Dios con nuestro tiempo, tesoro y talento, que es lo que Dios quiere. Un verdadero adorador ha aprendido a amar a Dios y ha aprendido a ser comprometido, recíproco con ese amor de Dios. El verdadero adorador ama a Dios sobre todas las cosas y sirve a su prójimo, no condicionando su adoración a cómo se siente. Ay, pastor, hoy día estoy bien, entonces voy a adorar a Dios, hoy voy a amar a mis hermanos, pero no, hoy no me siento bien, así que lo voy a odiar, lo voy a juzgar. No, hermanos. Recuerda, un verdadero adorador vive consciente de lo que Jesús hizo por uno. Yo no amé a Dios primero. Él me amó a mí primero. Y su amor me ha sanado. Su amor me ha hecho libre. Y su amor me capacita para amar a mi enemigo como Dios me amó a mí. Porque tenemos enemigos. Tenemos gente que se goza en hacernos daño. Pero Dios no nos puso como jueces para condenarnos a ellos. Por eso dice, mía es la venganza. Dios te puso ¿para qué? Para que lo ames. ¿Y cómo demuestras tú tu amor hacia ellos? Orando por ellos. Bendiciéndolo a ellos. Es más, Él dice, ¿qué diferencia hay entre un incrédulo y un cristiano? ¿Acaso un incrédulo no ama a su hijo? ¿Acaso un incrédulo no quiere lo mejor para su hijo? ¿Qué te diferencia de él? Es que un incrédulo hace, si a mí me hacen una, yo me vengo. Un cristiano, si a mí me hacen una, yo se la entrego a Dios. Y sigo orando y sigo bendiciendo la vida de aquel que me hizo daño. El séptimo punto de un verdadero adorador es que un verdadero adorador no se conforma. Diga conmigo, no se conforma con lo que recibe. Sino que es un verdadero adorador siempre anda en una búsqueda constante de un mayor conocimiento acerca de Dios, de una mayor experiencia de esa relación con ese Dios. ¿Cuántos de nosotros no abrimos la Biblia solamente el día domingo y sí que la traes? Le decimos, hagan su tiempo con Dios y reporten. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos por la motivación correcta o para no pagar la multa? Porque hasta multa hemos tenido que ponerle para que puedan reportar. Un verdadero adorador, su motivación correcta es querer agradar a Dios. Y para eso necesita conocerlo más. Necesita tener más tiempo de intimidad. Un verdadero adorador ha entendido lo que dice Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro, dice, corazón vamos a buscar a Dios. Y el último punto, ya para que ustedes ya puedan disfrutar del sol, caminar, ya se metan al agua si quieren. Un verdadero adorador
Es una persona valiente. Ser cristiano no es para los cobardes ni los mediocres. Ser cristiano es para los valientes, los que están dispuestos a sacrificarse y entregar su vida por el beneficio de otros. Ser cristiano es saber que vamos a tener padecimientos, vamos a pasar por aflicciones, pero nunca perder el gozo. Porque ningún hombre en la tierra, ninguna mujer en la tierra tiene poder para quitarnos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y cuando hay un conocimiento pleno de lo que es la gracia de Dios, podemos decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Somos verdaderos adoradores? Nehemías capítulo 8, verso 10, del 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Antes de llegar a esta conclusión de que el gozo del Señor es mi fortaleza, dice primeramente, Nehemías le dice al pueblo: no estéis tristes, no lloréis, conoced a Jehová, nuestro Dios, y cuando lo conozcas, entonces tú podrás decir la siguiente: porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y ni hablar acerca de ser valiente. Tiene Josué 1, ¿no? Del versículo 6 al 9. Mira que ser valiente no es una opción, hermanos. Ser valiente es acatar la orden de tu general, de tu comandante, que es Cristo. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Y luego dice: no temas, ni desmayes. Exacto, porque el Señor estará contigo en todas partes. Un verdadero adorador camina en el conocimiento pleno de lo que Dios hizo. A mí no me interesa lo que el mundo diga. A mí me interesa lo que Dios me ha dicho. Porque yo conozco que el mundo miente. ¿Cuántos saben que los políticos mienten? ¿Cuántos saben que la gente falla? Pero yo tengo un Dios que no miente. Yo tengo un Dios que no falla. Yo tengo un Dios que es verdadero. Póngase de pie. Y el Señor te está buscando en esta hora. ¿Sabe que Dios no quiere tu intelecto? Dios no quiere tus finanzas. Lo que Dios quiere es tu corazón. Porque la adoración, hermanos, comienza aquí, en tu corazón. Porque tu corazón refleja todas las acciones que vamos a cometer durante todo el día. Si en nuestro corazón somos conscientes de que somos adoradores del Señor y que vivimos para su gracia y para su gloria, entonces nuestra vida será una vida consagrada.